los talleres. Y Carlos, un gusto escucharte, un gusto saber que hay militancia cuando la responsabilidad institucional es alta, se sigue militando. Yo quedé maravillado de escucharlo a Mario tantas veces, de saber que es un intendente con lealtad, con corazón, con sacrificio, pero también quedé maravillado cuando escuché en la visita de nuestra presidenta Cristina al Mercado Central las palabras de nuestro intendente, de Carlos Urquiaga, lo mismo que ahora escuchar a todos los compañeros, lo que él dice es así. Carlos puede decir lo que dice porque recibe el afecto y la capacidad y la sabiduría del pueblo de José Cepaz, y su compromiso va dejando mensajes, y bueno, los dirigentes, los militantes como Mario, como Carlos pueden incorporarlo, cargarse de ese concepto y poder volcarlo. Y a nosotros nos gusta mucho escuchar, es un momento porque hay que escuchar más que hablar, y cuando se siente interpretado por un compañero, cuando los compañeros plantean y expresan lo que uno quisiera decir, es realmente una maravilla, porque ahí sentimos realmente que la construcción es colectiva y que la unidad de concepción surge de la multitud, y que hay un espíritu que va poniendo el concepto y que cada compañero, cada militante va a incorporarlo, lo puede expresar con su talento, con su sensibilidad. Por eso es una maravilla estar en José Cepaz, estar con Carlos, con nuestro intendente, con los compañeros, con los militantes, porque es cierto que hace calor, es cierto que a veces andamos cortos de tiempo, pero el militante es militante a 24 horas y se va nutriendo y se va formando, ¿no? A veces muchos compañeros que se han sentido interpelados por las políticas de Néstor y Cristina y que no habían tenido la posibilidad de llegar a un centro cultural, a una unidad básica, o a un comité, o a una biblioteca socialista, donde fuera, de participar activamente en política, y ahora sienten el impulso de salir a formarse para defender esta política. Entonces, ven con distancia, o ven no con distancia, a veces ven con una gran admiración y preguntan qué es ser un militante. Y por ahí, si tienen la posibilidad de acceder a unos volantes o a un periódico para repartir o hacer una pintada, se sienten que están militando, pero cuando termina, se acaban los volantes, se acaba el diario, se acaba la pintura, otra vez se sienten que no están construyendo, que no se están comprometiendo. Y militante es saber dónde estamos parados las 24 horas del día, con un trabajo solidario o con la reflexión permanente para poner la palabra. O sea, no hay distancia, hay compromisos, y compromisos se tienen que manifestar. Y claro que han pasado cosas en el país. Carlos lo venía planteando con mucha claridad, con mucha precisión. El cambio es estructural. La llegada de Néstor fue una bocanada de aire fresco, porque el enemigo de los grupos monopólicos no era solamente el peronismo, era la política. No había posibilidad de construir política, porque claro, si la política no es ese espacio colectivo, es más fácil el diseño del monopolio. A ellos se les ocurría una cosa, lo instalaban y no había espacio político que pudiera confrontar con ese capricho, para llamarlo de alguna forma. Otro día Juan José Musi lo planteaba, él era ministro de Salud durante el gobierno del doctor Duarte, y en el marco de las privatizaciones, el grupo monopólico también quería quedarse con el negocio de la salud. Entonces todas las operaciones durante un tiempo fueron destinados a pegarle al sistema de salud del Estado con la idea de acelerar el proceso de privatización y quedarse con ese negocio también. O sea, el grupo monopólico, despreciando a la política, por supuesto, no incentivando a que nadie participe en política y desgastando a la política, condicionándola, tenía la posibilidad de
operar con los resortes del poder. El gobierno, y en esto no lo digo claro, Carlos lo sabe perfectamente, el gobierno no es el poder, el gobierno es un instrumento que se puede usar para hacerse amigo de los poderosos o para activarlo con el objetivo de ampliar democracia y de ampliar ciudadanía. Y por eso hay conflicto. El doctor Duhalde muchas veces decía, no, eso no suele confrontar, siempre hay que consensuar. La búsqueda de consenso está muy bien, pero si no confrontar, ¿cómo hacer para que aquellos sectores que han sido oprimidos puedan tener los privilegios que corresponden? A veces tienen que confrontar, porque la ampliación de ciudadanía trae esa situación. Quien va a perder el privilegio sabe que lo pierde. Y el nuevo poseedor de derechos muchas veces no sabe ni que le corresponden esos derechos. Por eso la lucha es desigual. Por eso es tan importante este tipo de jornada, para que reflexionemos y que sepamos qué es lo que viene en función de esa posibilidad de generar sueños con objetivos de construcción política. Y bueno, yo me imagino que en el año 46, cuando los derechos sociales de nuestro general Perón y de la compañera Evita se plasmaban en acciones de gobierno y se decía, bueno, vacaciones pagas. ¿Cómo vacaciones pagas? Pensemos en quien tenía el poder, que era un grupo de terratenientes o de empresarios que no consideraban al trabajador. Entonces, ¿cómo vacaciones pagas? ¿Que se van a tomar 15 días estos vagos? No van a tener la posibilidad de tener vacaciones. ¿Cómo le vamos a pagar el aguinaldo? Un mes más, el mes 13, si no lo vienen a trabajar. Entonces, quien se planta desde la posición de privilegio y la posición de poder no puede reconocer el derecho. Ahora, el pueblo sabio y su dirigente, como Perón y Evita, como Néstor y Cristina, a la cabeza de esos derechos, del reclamo de esos derechos, una vez que los conquistamos no se pueden volver atrás. Y es irracional pensar que nos van a quitar la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones pagas. Se han conquistado. El matrimonio igualitario, la posibilidad de votar a los 16 años, por supuesto que la asignación universal por hijo, la ley de medio, es ampliación de derechos. Se pierden los privilegios de unos pocos, pero la patria tiene que ser para todos. Y por eso es tan cruenta la disputa, porque los sectores que se afianzan o que se aferran al poder no quieren dar un céntimo de lo que han conquistado a fuerza de sometimiento. No lo consideran al prójimo, no consideran a los hermanos, no consideran al pueblo. Entonces, se defienden con infames, nunca con argumentos. Yo lo seguía atentamente acá cuando planteaba lo de las protestas de estos días. No hay una contrapropuesta edificante. Planteaba de ser la presidenta con claridad. Frente a una acción de gobierno, aparece la difamación, la diatriba, la operación de prensa, pero nunca una idea superadora para poder discutir. Entonces, no quieren la inclusión, no quieren las políticas de respeto irrestricto a los derechos humanos, no quieren la ampliación de ciudadanía y no lo pueden poner en palabras, porque es tan mezquino su propuesta que no la pueden poner en palabras. Entonces llevan adelante operaciones mediáticas con interés de acción política que son profundamente mortificantes, no son edificantes. Nosotros quisiéramos tener una oposición seria en el sentido de poder discutir. Bueno, nuestra presidenta tomó medidas como por ejemplo el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, porque las reservas del Banco Central no pueden perseguir las metas de inflación en un diseño de economía ortodoxa. Esas reservas tienen que ayudar a orientar el horizonte de producción, de inclusión, de pleno empleo, de sustitución de importaciones. Y toma una medida importante, trascendente, que tiene una lógica, la lógica de una
una patria para todos, de una patria con trabajo, con dignidad. Del otro lado, no quieren ese avance, pero tampoco hacen una propuesta superadora. Entonces dicen barbaridades de la presidenta y de los funcionarios que llevan adelante la tarea. Y bueno, nosotros tenemos que advertir esa operación. Ya tenemos el cuero más duro, han pasado mucho tiempo, y tenemos que advertir, esa es nuestra tarea como militante. Empezar a desentrañar las premisas flojas en donde se apoya la argumentación de ese sistema de poder. Y digo que tenemos muchos años más en el bloque porque los compañeros que nosotros admiramos tanto, los patriotas que hicieron grande nuestro país, los que dieron su vida, nunca tuvieron la posibilidad que nosotros estamos teniendo hoy, porque la acción política que nosotros admiramos jamás tuvo la posibilidad de anclar en 30 años consecutivos de democracia. El nivel de institucionalidad que ha conquistado el pueblo argentino desde el 83 a esta parte es un capital superior que tenemos como pueblo. Y 10 años de proyecto nacional sumados a esos 30 años, 29 años y monedas ininterrumpidos de democracia. Es un capital maravilloso. Por eso, frente al odio, el amor que planteaba Néstor. Y no es una frase vacía ni vinculada. A propuestas como la de un amor casi vacío de profundidad que plantean algunos programas de la medianoche en la televisión. Es un amor muy profundo, porque nosotros tenemos que defender este proyecto. Todo lo que se ha conquistado lo tenemos que defender, lo tenemos que sostener. Y frente a la agresión, el amor, la madurez que nos dan los 30 años ininterrumpidos de democracia y el acumulado que tenemos como pueblo. La historia no empieza cuando uno llega, y el movimiento nacional y popular mucho más. La historia viene a sumarse a hechos heroicos, acciones heroicas de resistencia, de pérdida de esperanza, de tortura, de censura, de muerte. Y por eso hay que responder con amor. Y gracias a Dios tenemos esa madurez de no caer en las provocaciones, en la infamia, de no usar los métodos que ellos utilizan para agredirnos. No los vamos a usar. Nunca vamos a hacer una operación de prensa. Jamás vamos a hacer una operación de prensa. Siempre vamos a esperar con el que el tiempo va a traer la verdad de la acción política de conjunto que han diseñado Néstor, Cristina, y que viene por sobre aquella acción política de Perón, Cristina, antes de Rosa, antes de Rosas, antes de Dorrego, antes de Mariano. La patria se va manifestando. Entonces tenemos ese acumulado. El otro día el Pepe Mujica lo planteaba con claridad. Los gobernantes tienen que cometer errores nuevos. Quien comete errores viejos no está cometiendo errores, está cometiendo giradas, decía el Pepe Mujica. Nosotros revisamos la historia. Vamos revisando la historia, pero la mirada histórica la hacemos desde hoy para proyectar el futuro. ¿Qué sé yo? Estábamos hablando recién de 29 años ininterrumpidos de democracia. El 30 de octubre del 83 es distinto, mirado en el 85, en el 87, en el 89, en el 92, en el 2001, en el 2002. Hoy, el hecho histórico va adquiriendo otras significaciones en la medida que nosotros lo abordamos, porque siempre lo abordamos desde el presente, con la idea de proyectar el futuro. Entonces, tenemos un gran acumulado de historia argentina. El 73, pensamos que con la llegada del general después de 18 años de exilio se iban a solucionar los problemas del país. Nos equivocamos. Por supuesto que tenía que llegar el general Perón. Por supuesto que 18 años eran 18 siglos, porque estar más cerca en un trazado de 1810 al 2012
El año 73 está más cerca o tiene el mismo color que 1810 en la tecnología de comunicación desde el 2012. Y 18 años de exilio eran 18 siglos, una eternidad. Que reconozcan los chicos y los jóvenes y en los veteranos que peinan canas el mismo sueño y la misma responsabilidad. Por eso, frente a la agresión, el amor. Frente a la diatriba, a la difamación, a la operación de prensa, el trabajo y la construcción colectiva y la capacidad de ir desentrañando esas premisas flojas en donde se sustenta el argumento falaz del sistema. Es un ejercicio del militante, es un ejercicio de este tiempo. Y es ahí donde tenemos que prepararnos, donde nos tenemos que formar. Nuestra presidenta es una compañera que nos sorprende en cada discurso que da en el mundo, es una voz de una líder de la región que predica mensajes para todo un mundo convulsionado, habla en los estamentos internacionales, también habla en nuestros barrios, la entiende todo el mundo, pero trabaja, estudia, se forma permanentemente. Creo que es esa el mejor ejemplo militante, formarnos. Nadie nace sabiendo, ningún militante está capacitado en el abanico de los temas que tiene una gestión, pero hay que estudiar, tenemos que estudiar, nos tenemos que formar para dar la batalla argumental y para poder iniciar una gestión. Es la mejor forma de ayudar a nuestra presidenta, a nuestro pueblo que es sabio por naturaleza, lo planteaba Carlos, el pueblo es sabio, no importa el nivel de instrucción, la instrucción es una formalidad, pero nosotros en esa sabiduría le tenemos que poner y dedicarle horas a capacitarnos para poder dar batallas en todos los temas que tenemos que dar batallas, porque si no nos quedamos en meras intenciones, en buenas intenciones. Y Néstor y Cristina nos enseñaron que no alcanza con el testimonio de una idea edificante, sino que hay que llevarlo, plasmarlo en la realidad y así se van cambiando las cosas. Yo creo que estamos, la ley de medios, Carlos y los compañeros lo planteaban con mucha precisión. Es necesario vivir en ampliación de ciudadanía, es importante vivir en pluralidad y en democracia. ¿Por qué es importante? Porque nunca lo tuvimos, nunca lo pudimos manifestar, jamás vivimos en pluralidad y en diversidad, porque o vivimos en dictadura, donde la pluralidad era imposible, la censura era moneda corriente, o vivimos en democracia con muchas restricciones en materia de democracia comunicacional. Los grandes medios se apoderaron de la agenda política. La agenda siempre la pusieron los medios. La política se resignó porque era muy difícil. Yo me imagino Raúl Alfonsín con la recuperación de la democracia y un montón de expectativas para transformar y chocándose en la debilidad de la recuperación de nuestro sistema y con las instituciones que atrasaban a los tiempos de la dictadura todavía firmes en muchas instancias, y con medios de comunicación que no les permitían llevar adelante la agenda. Entonces la gente la ponía en los medios, y la política iba detrás de la agenda mediática. Y si no, 4 tapas de diario volteaban al gobierno. Entonces, había temas que no se podían tocar. De esto no se habla, porque era imposible, porque afectaba intereses. Entonces, así no se podía seguir. Sobre la frustración de la acción de gobierno de Raúl Alfonsín, la traición de los 90, el primero que hace el doctor Menem, privatizar los canales de televisión, y decir, bueno, yo dije una cosa en campaña y ahora hago otra. Y los medios de comunicación y la sociedad, atónita frente a esa definición, hasta lo calificaban de astucia o de viveza. Después el helicóptero del que hablaba Carlos, con Cavallo, junto con el doctor Menem, el doctor Dualde, y Cavallo y el de la Rúa, terminando lo que habían empezado Videla, Macera, Gotti y Martínez. El plan económico
terrible, ¿no? De los paraguas de Taiwán en el puerto y de las escuelas técnicas sin posibilidad de tener futuro. Lo primero que hicieron fue destruir las escuelas técnicas. ¿Para qué iban a necesitar un tornero, un soldador, un matricero? Si la Argentina iba a comprar todo con el 1 a 1, todo lo que venía de afuera. Bueno, por eso la historia argentina es mucho lo que hemos sufrido. Y prácticamente nos habíamos acostumbrado a que era así, que no podía ser de otra forma, como un designio del mal para nuestra patria y para América Latina, donde no podemos tener un horizonte propio de desarrollo. Y en los que lo planteaban, lo expulsaban, lo tiraban del ritmo en un poste que quedaste en el 45, el mundo es otro. Y la especulación financiera y la épica del laburo por el suelo. Entonces, no hay recetas mágicas. Es trabajar, estudiar para la conquista de la dignidad de la familia, con un Estado presente, regulando y dando equidad, porque si no hay ley y no hay regulación del Estado, se está gobernando para los poderosos. Y aquí hay que sacar leyes para los que más sufren. Alguien tiene que defender a nuestro pueblo. Entonces, es bárbaro lo que está ocurriendo. Hay tensión. Hay tensión. ¿Por qué? Porque se amplían derechos. Porque no nos resignamos a vivir con la taba que siempre caiga del mismo lado. No nos resignamos a vivir en un sistema prebendario, en un sistema donde el dolor parece natural, donde los excluidos parecen natural. Quien admira el sistema capitalista de forma sistemática sabe que hay un grupo de ciudadanos que no la van a pasar bien. Y bueno, se resigna que eso es lógico. Los peores, dijo el doctor, no son hombres de cuidado, a ellos no le hacen dolor porque están acostumbrados, planteaba Daniel Viglielli. Y es en coplas populares que parecen una descripción, y a nosotros nos duele el dolor. El propio, el de los compañeros, nos duele el dolor. Tenemos una vocación porque haya equidad, porque haya justicia. Y por eso hay que legislar, por eso hay que pelear. Lo escucho al doctor Lavagna a veces en la tele que dice, no, el gobierno hizo algunas cosas bien, se avanzó mucho. En un cambio de discurso, ¿no? A ver si se quedan con algo de lo nuestro, nos dan alguna ganada. Pero dice, ahora hay que parar y consolidar todo lo que se construyó, porque si no viene la derecha. La derecha es él con esa recomendación, porque quiere que nosotros tengamos una mirada conservadora y que nos detengamos, que no soñemos cambiar, que nos detengamos, y la vez que nos detenemos nos arrastran como un tsunami. La única forma que tenemos de seguir transformando la patria es avanzar cada vez más, con racionalidad, con lógica, con herramientas, con conocimiento, pero hay que avanzar, no nos podemos detener. Esas son recomendaciones falsas. Como yo no confronto, decía el expresidente Duarte, o ahora conservemos. No, transformemos, sigamos transformando. Nuestra presidenta está a la vanguardia de los sueños. Nos recuperó YPF, por ejemplo, otro resorte de la economía, o la misma modificación a la Carta del Banco Central. Néstor nos había desenchufado el Fondo Monetario Internacional. Europa anda a los tumbos. Europa está a los tumbos. Nosotros vimos la película de España, de Grecia, de Portugal, y ya la vimos. Y frente a la película que ya vimos, advertimos que le ponen recetas, o sea, como si nuestra crisis del 2001 es abordada con recetas del año 90. Quiere decir que todavía no tocaron fondo, que van a ir más abajo, porque le ponen recetas neoliberales. Claro, Alemania quiere cobrar el dinero que puso en los bancos de la periferia europea. La periferia europea no se formó, no se capacitó, no se industrializó. Generó una burbuja financiera de construcción solamente, que explotó. El euro en la periferia europea funcionó como el 1 a 1 acá. Y si nosotros estuviésemos enchufados al Fondo Monetario Internacional, hoy estaríamos padeciendo igual que los compañeros. ¿Por qué Europa resiste un poco más? Bueno, porque había sufrido menos. Los compañeros que han emigrado a Europa ahora están pasando mal, pero siempre
El español, el italiano, el griego tiene un pariente, una casa, una familia a la que todavía puede echar mano para que la degradación no sea tan trágica como la fue aquí, pero siguen profundizando la dependencia. Y en el medio de eso, América Latina, con resortes de la economía, manejando un horizonte propio de desarrollo y una prédica filosófica en el mundo. Nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Por eso es tan importante lo que pasa en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Y empezamos a trabajar en una economía regional, y empezamos a ser complementarios, y empezamos a poner esa prédica de nuestra presidenta, de Dilma, de Correa, de Evo, de Chávez, en el mundo, de Pepe Mujica. También mira el mundo, nuestra América Latina y Europa miran la ley de medio, porque lo dijo Frank LaRue, el relator de libertad de expresión de la ONU, abrazó a Cristina y le dijo: usted es la presidenta de la libertad de expresión. ¿Qué pasa? Claro, los estados no se animaban a avanzar en la democratización, porque siempre los monopolios condicionaban la política. Berlusconi fue presidente de Italia. Berlusconi es el manieto de Italia, el presidente. Entonces, muy difícil. Ahora, Europa ve, Francia, ex candidatos a presidente que el otro día estuvieron acá, admirando lo que está ocurriendo en la economía de América Latina, en la Argentina, y también viendo el cambio cultural de la nueva ley. Es un salto calificado lo que vamos a dar el 7 de diciembre. Muchas veces no se puede poner en palabras. Decía, el talento, a ver si me acuerdo esta frase, el talento o una situación, como puede ser un cambio de paradigma, genera un sentimiento que solo puede explicarse con un idioma desconocido que solo pertenece al alma. Eso lo planteaba Leonardo Fabio en el disco de Juan Moreno. Cuando recibió la música de Poncho Reyes, describe eso a los músicos, ¿no? Como que un sentimiento que solo puede explicarse con un idioma desconocido que solo pertenece al alma. Lo que va a ocurrir es tan grande que no entra en un idioma, no lo podemos explicar. Como no podíamos explicar un día antes lo que iba a ser el domingo en familia con fútbol para todos. Estábamos acostumbrados a ver el cable y después del cable, que ya era un límite alto, había que ponerle el codificado, y nos parecía que era imposible salir de ese paradigma. Cable más codificado, los goles a las 10 de la noche, los domingos. ¿Y cómo salíamos de eso? No se puede, era imposible. Los que defendían el monopolio decían: lo más democrático es pagar, un argumento flojo, pero ellos lo decían honestamente, no conocían. El que no conoce que existe un derecho comete esa grosería: lo más democrático es pagar. Bueno, nuestra presidenta fue más allá, con fútbol para todos, aún no pudiéndolo explicar un día antes, tuvimos la posibilidad de vivirlo. Eso es democracia comunicación, ir a comer los ravioles a la casa del abuelo que no tenía cable, que no lo podía recibir, porque no se podía dar el partido. Cambio así, se dio vuelta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar el 10 de diciembre? Vamos a vivir en pluralidad las expresiones culturales. Las expresiones culturales. Nosotros, por otra parte, formamos parte de un movimiento popular que se organiza
en un espacio político, producto de la expresión de nuestra cultura. La cultura popular es estigmatizada. La otra vez cuando vinimos acá a la universidad, con Carlos Román y los compañeros en la discusión de la ley de medios, puse un ejemplo que fue advertido por un compañero que cada 2 por 3 me lo encuentro en actos y me abraza. Yo hablaba del chamamé. El loco era un cultor del chamamé, un montón de escritos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que cuando vemos la tele y vemos chamamé, el compañero que baila tiene un diente negro, como que si no lo tuviera, y cuando termina el baile, medio borracho, terminan los puntazos, terminan los cuchillazos. Claro, el prejuicio estético del productor hace que estigmatice la música de nuestro litoral. Está incapacitado de ver la belleza de esa danza, de esa música, de esa poesía. Está incapacitado de tener una mirada edificante de Ramona Galarza, de Saco de Gol, de Tránsito Performador, de Mario Pintura. Entonces, esa mirada la van a seguir teniendo, la pueden seguir teniendo. Ahora, dejemos que tengamos otra, dejamos que tengamos la otra también. Que no nos ocultemos en nuestros gustos, porque si nos gustara tal o cual manifestación cultural, no calificamos. Y solamente calificamos si prendemos y apagamos la luz a las 12 de la noche, en una opción absolutamente aburrida. Nosotros nos divertimos de otra forma, y más a esa hora. Y en la pluralidad, en la polifonía, se amplía ciudadanía, se amplía democracia. Entonces, esto es la ley de servicio de comunicación audiovisual. No hay un solo texto de la ley de esta Gustavo Bulla, viejo militante, no tan viejo por la edad, pero viejo militante de los años 80 de la carrera de comunicación, peleando por una ley que ya lo planteaban los partidos políticos en el 83, el radicalismo y el peronismo, decían cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Ahora, no pudieron, porque no hubo peso específico en los gobiernos para meterse en estos temas. Al revés, en vez de cambiarla, profundizan el diseño de la dictadura. Y vivimos 27 años de democracia con la ley de la dictadura, un absurdo. Entonces, ampliar nos va a dar la posibilidad de consolidar las expresiones culturales, sobre todo la cultura popular. Y ahí los espacios políticos populares van a tener muchas más posibilidades, mucha más potencialidad. Por eso van a hacer todo lo posible para no cumplir con la ley. Pero las medidas cautelares que presentaron, por supuesto tuvieron jueces que fallaron a favor. Nosotros criticamos a esos jueces, pero siempre cumplimos con la sentencia. Criticamos al juez, pero cumplimos. Todo el procedimiento administrativo se ajustó al dictamen de esas cautelares. Se hicieron las apelaciones en tiempo y forma y se esperó el tiempo de la justicia. Y después de los jueces de primera instancia, la Cámara, y se siguió apelando, y la Corte dijo, el 7 de diciembre tiene que cumplir con la ley. Y bueno, el 7 de diciembre hasta los monopolios van a tener que cumplir con la ley en la Argentina. Pero que crucen la ley argentina de nuestra democracia con las leyes de los países más avanzados de Occidente, que crucen con la ley de Estados Unidos, que crucen con la ley de Canadá, en la responsabilidad de llevar adelante la tarea que con mucho coraje, mucha valentía Néstor y Cristina impulsaron. Recuerdo que hablaba con algunos abogados de grupos monopólicos y yo le planteo este argumento. Nosotros
vamos a traducir la ley de Estados Unidos a la ley de Canadá al castellano y vamos a proponer esa ley en la Argentina. ¿Qué van a decir ustedes? Que es marxista. Que es una ley marxista. Porque no lo pueden sostener. Han querido descalificar el texto de nuestra ley. No lo pudieron sostener con falacias. Decían, no, esta ley va a revisar licencias cada 2 años. Lo repetían de la mañana a la noche. Lo repetían los medios monopólicos y los dirigentes de la oposición, que entregaron su filosofía política a el interés del grupo Clarín. Lo repetían todos, diputadas, diputados, senadoras, senadores de la oposición, igual que la línea editorial de los diarios, igual que los noticieros del grupo monopólico. Esta ley revisa licencia cada 2 años. Yo iba a mi casa y mi vieja me decía, nene, ¿cómo van a revisar la licencia cada 2 años? Porque si esta ley revisara la licencia cada 2 años, quiere decir que todo lo que pregonamos en materia de pluralidad y de diversidad tiene una engañifa, tenía un embudo, ahí estaba el engaño. Era falso, nunca se dijo eso en el texto de la ley, pero se instalaba la duda, se instalaba la falacia, y duraba el tiempo que dura la explicación. Entonces, tenemos que estar muy atentos y explicar, y tomarnos el tiempo para explicar. Nadie puede, digamos, existe la posibilidad que nos ganen nuestra ingenuidad y que nos digan una cosa, que lo vendan gato por liebre, que nosotros lo creamos. Bueno, esa debe ser militante, hay que estar más astuto. Y tenemos que poner en cuestionamiento aquella instancia que parece una verdad irrefutable. De acá al 7 de diciembre tenemos que estar más atentos que nunca, porque la construcción ya no es una interpretación libre sobre un hecho X. Muchas veces es falso de toda falsedad y se construye de toda falsedad. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y cuando descubrimos la punta del ovillo, parecemos mucho más libres, somos mucho más libres. Ya andamos por la vida con otra solidez, porque le encontramos la forma de desentrañar el argumento que utiliza el grupo monopólico. Así que esa es nuestra tarea de militante. Salimos de aquí de formarnos y ponemos la palabra en nuestro barrio, en nuestra familia, con nuestros hijos, con los amigos de nuestros hijos, discutimos con nuestros profesores, siempre con honestidad intelectual y siempre con la capacidad de convencer, porque nosotros estamos convencidos que este es el camino. Entonces tenemos que ser amplios, escuchar y refutar, y entregarle al ciudadano con quien estamos confrontando una discusión honesta los argumentos para que pueda entonces tener las mismas herramientas y liberarse del discurso único que parece el que nos somete y que es el único posible de poder escribirse. Así que compañero Carlos, intendente, amigo, la admiración de venir a José Paz y escucharlo, la admiración de saber que hay militantes como los compañeros, como Fabián, como Lili, que llevan adelante esta tarea, profesores que se toman